are you? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? In today's class, my friends, we are gonna practice with the passive voice. Hoy chicos vamos a trabajar con la voz pasiva. And we are only going to cover the simple present and the simple past. Solo vamos a trabajar el día de hoy con lo que es pasado simple y presente simple. Sé que como en los otros videos estaba con el polo de la institución, en este caso, bueno, un accidente que hubo, estoy solamente, espero, por esta clase, por este video con la camisa y la corbata. ¿Ok chicos? My friends, you have to pay attention to this topic. Tienen que prestar mucha atención chicos a este tema, porque el tema de passive voice es muy recurrente en los textos, ya sean de exámenes internacionales como también de los exámenes de admisión. So guys, let's start. Vamos a empezar. Alright guys, so first of all, we need to understand what is the active voice. Primero chicos debemos de entender qué viene a ser la voz activa, ¿ok? The active voice, la voz activa. A ver, vamos a recordar un poco y piensa en una oración, la que tú gustes, la oración que tú gustes, en presente o en pasado. A ver, por ejemplo, I teach English lessons. I teach English lessons. Yo dicto, yo enseño clases de inglés, lecciones de inglés. ¿Listo? Perfecto. Vamos a tener esa oración en nuestra mente, ¿ok? I teach English lessons. Primero, ¿esta oración en qué tiempo está? En presente simple, the simple present. Listo, bien hasta ahí, bien hecho. Ahora vamos a destruir la oración. Ya sabes que cuando te digo destruir la oración, es identificar cada parte de esta, ¿ok? Entonces, vamos a ver, en la oración, I teach English lessons. ¿Cuál es el sujeto? I, o sea yo. Listo. ¿Cuál es el verbo? Teach. Muy bien. Teach. ¿Y el complemento cuál vendría a ser? English lessons. ¿Sí? Perfecto. Listo. Ya que tenemos eso en mente, ¿cuál es la estructura general de una oración? El sujeto, el verbo y el complemento. Listo. Con eso podemos trabajar todos los tiempos, todas las oraciones que nosotros querramos. ¿Ok? Pero ahora, vamos a ponernos un poco más técnicos y vamos a trabajar con la voz activa, the active voice. ¿Qué es la voz activa? Viene a ser una oración como la que hemos trabajado, ¿ok? Pero en este caso nos vamos a centrar en la acción que realiza el sujeto. The active voice indicates that the subject of a verb carries out the action. What does it mean, teacher? ¿Qué significa esto, profesor? Nos dice que la voz activa nos indica la acción que el sujeto realiza, ¿ok? La voz activa nos indica la acción que el sujeto realiza. Por ejemplo, José takes his dog for a walk. José toma a su perro para dar un paseo. Vamos a destruir esta oración. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? El sujeto aquí, ¿cuál es? José. ¿Quién realiza la acción? José debe realizar la acción, porque estamos hablando de voz activa. ¿Y cuál es la acción? Takes his dog for a walk. Toma a su perro para caminar. Esta es la acción. Tomar. ¿Quién realiza la acción? ¿Su perro? No, ¿cierto? El sujeto. Entonces esta oración es de voz activa. De voz activa. Veamos aquí. Aquí tenemos una oración en pasado simple. The simple past. Leamos juntos. Jane wrote a letter. Jane escribió una carta. ¿Listo? Perfecto. Destruyamos la oración, identifiquemos cada parte. Jane, ¿qué viene a ser? The subject, that's right, el sujeto. The verb, wrote, escribió. El pasado de write, escribir. Y el letter viene a ser el complemento, obviamente. ¿Quién realiza la acción de escribir?
La carta escribe. ¿Quién realiza la acción? Jane. Jane es quien realiza la acción. Aquí tenemos otra vez voz activa. My dog barks to cats. Mi perro ladra a los gatos. Destruyamos la oración otra vez. Esto ya lo has podido identificar, está en presente simple. My dog el sujeto. Barks es el verbo. ¿Quién realiza la acción de ladrar? ¿Los gatos? No. My dog. My dog barks. Mi perro ladra a los gatos. And the last one, let's see here. Veamos aquí. Claudia and Ale didn't buy boots or heels. Claudia y Ale no compraron botas o tacones. Entonces, aquí, el sujeto viene a ser Claudia and Ale. Estas dos personas vienen a ser el sujeto. Claudia and Ale. Listo. ¿Cuál es el verbo? En este caso, nuestro verbo está en negativo, didn't buy. Pero esto viene a ser pasado simple, the simple past. Entonces, ¿quiénes no compraron botas o tacones? ¿Quiénes no compraron? Claudia y Ale. Ellas dos. Entonces esto viene a ser voz activa. Te repito una vez más, ¿qué es la voz activa? La voz activa nos indica la acción que desarrolla el sujeto. ¿Ok? Y para eso debemos identificar tanto el sujeto como el verbo. ¿Ok? Y si te das cuenta, ¿recuerdas lo que hicimos al inicio del ejemplo que te di? I teach English lessons. Y descubrimos la forma general de las oraciones. Sujeto, verbo, complemento. Esa forma se cumple aquí. Sujeto, verbo, complemento. ¿Sí? Subject, verb, complement. Yes? Subject, verb, complement. Yes, of course. Sujeto, verbo, complemento. También. Entonces una voz activa, una oración en voz activa debe cumplir esa regla también. Sujeto, verbo, complemento. Alright, my friends. Now let's work with the passive voice. Ahora, chicos, vamos a trabajar con la voz pasiva, the passive voice. Dijimos que en la voz activa, la acción la realiza el sujeto, ¿cierto? Bien. En este caso, la voz pasiva, la acción no va a recaer sobre el sujeto, sino sobre el objeto. ¿Ok? Y para eso debemos cambiar unas palabritas. Vamos a agregar una y vamos a cambiar otra. ¿Ok? Fíjate aquí, mucha atención. ¿Recuerdas las oraciones que practicamos hace un momento en voz activa? José takes his dog for a walk. José lleva a su perro a dar un paseo o toma a su perro a dar un paseo. Eso está en presente simple. Recuerda, esta oración está en presente simple, nos va a ayudar mucho. Y aquí dice Jane wrote, discúlpame, me faltó una letrita aquí. Jane wrote, vamos a colocarlo bien. Wrote a letter. Ahora sí. Jane wrote a letter. Jane escribió una carta. Esto está en simple past, el pasado simple. Listo. No te olvides de esos tiempos, ¿ok? No te olvides de esos tiempos. Esta oración está en presente simple, a simple present. This sentence is in the simple past, en el pasado simple. ¿Ok? Bien. Fíjate qué es lo que voy a hacer, ¿ok? Estas dos oraciones están en voz activa. Las voy a cambiar a voz pasiva. Fíjate qué es lo que voy a hacer. Primero, yo debo hablar del objeto. En este caso el objeto es el perro de José. Vamos a colocar eso de la siguiente forma. José's dog, el perro de José. Listo. Ya he colocado el objeto, en este caso lo he movido y ahora viene a ser el sujeto. Muy importante esto, muy importante esto. Fíjate qué es lo que voy a hacer ahora con el verbo. Este verbo está en presente simple. Vamos a subrayarlo con color verde, ¿no? Para que lo puedas identificar. Veamos aquí. Ahora sí. El verbo takes está en presente simple. Fíjate qué es lo que yo voy a hacer para transformarlo y trabajar con este verbo en voz pasiva. De voz activa a voz pasiva.
Primero yo necesito el verb be. José's dog. En este caso viene a ser is. ¿Por qué? Porque estamos hablando del perro de José. O sea, un singular. Estoy colocando el verb be. No te... disculpa, no apartes tu vista de aquí, ¿ok? No apartes tu vista de este ejemplo. José's dog is... El perro de José está. Ahora, este verbo vamos a transformarlo a su forma de pasado participio. Escúchame bien. El verbo takes lo vamos a transformar a pasado participio. ¿Cuál vendría a ser su forma del verbo take en pasado participio? Taken. José's dog is taken. Ahora sí. El perro de José es llevado. ¿Llevado para qué? ¿Para qué cosa? For a walk, obviamente, para un paseo, for a walk. Pero ¿quién lo está llevando? ¿Quién lo está llevando a dar un paseo? ¿Yo? ¿Tú? No, ¿cierto? José. A José lo vamos a mandar al último. En este caso, by José. Listo. Acabo de formular mi oración en voz pasiva. José's dog is taken for a walk by José. El perro de José. O simplemente también puedo decir the dog. El perro. También. Es posible, ¿no? Para no estar repitiendo José a cada rato. El perro de José es llevado a dar un paseo por José. Por él mismo. Puedo reemplazar José para no repetirlo también. Puedo utilizar him. Un object pronoun. También puedo utilizarlo. Entonces, en una voz pasiva, las posiciones se invierten. El objeto pasa a ser sujeto. El verbo, ahora yo lo he cambiado. Fíjate aquí, cómo yo he colocado el verbo. He utilizado el verb be. Ojo, no te olvides de esto, por favor, apúntalo. Cuando yo cambio de voz activa a voz pasiva, el objeto pasa a ser sujeto, el verbo cambia. ¿Cómo cambia? Necesito el verb be seguido del verbo en participio, en pasado participio. Una vez más te repito, de voz activa a voz pasiva, el objeto pasa a ser sujeto, el verbo cambia a una estructura de el verb be seguido del verbo en pasado participio y el sujeto ahora pasa a ser objeto. Esa es la estructura. Esa es la estructura ahora. Veamos aquí. Veamos aquí. Jane wrote a letter. Jane escribió una carta. Ya sabes, el objeto pasa a ser sujeto. Entonces acá primero colocamos a letter. Listo. Ahora el verbo, recuerda cuál es la fórmula del verbo para que pueda trabajar en voz pasiva, en the passive voice. Necesitamos el verbo be. Pero recuerda lo que te dije, esta oración está en pasado simple. Así que el verbo be en voz pasiva debe estar en pasado simple. ¿Cuál será en este caso? Was. ¿Por qué was? Porque hablamos de una carta, un singular, por eso utilizamos was. Préstame mucha atención, ojo. Y ahora, el verbo write, porque wrote es el pasado del verbo write. Entonces, el verbo write en pasado participio. ¿Cuál viene a ser su forma en pasado participio del verbo write? Written. A letter was written. Una carta fue escrita. ¿Por quién? Es lo que queremos saber. By Jane. Por Jane. Ahora Jane pasa a ser este sujeto Jane, pasa a ser el objeto by Jane. Y listo. Ya tengo mi oración en voz pasiva. Ya tengo mi oración en voz pasiva. ¿Ok? Te repito una vez más. ¿Qué es lo que hemos hecho? El objeto de la voz activa en voz pasiva pasa a ser el sujeto. El verbo de la voz activa en voz pasiva cambia. ¿Con qué estructura?
utilizando el verb be seguido de la acción del verbo en pasado participio. Y el sujeto de la voz activa en la oración de voz pasiva pasa a ser el objeto. El objeto. ¿Ok, chicos? Listo. Sigamos practicando. Alright, my friends, look here. Fíjense aquí, chicos. Ahora, dentro de lecturas que nos podemos encontrar o ejercicios dentro de exámenes internacionales de inglés, como es el TOEFL, el FCE, el examen TOEIC, por mencionar algunos, o también dentro de exámenes de admisión, ¿por qué no? Dentro de un texto encontramos la voz pasiva, es muy recurrente. ¿Por qué? Estos textos que te pueden colocar en estos tipos de exámenes, que sean exámenes internacionales de inglés o exámenes de admisión, ¿por qué no? Son de carácter un poco técnico. Son extractos de artículos, de revistas, de periódicos, en la mayoría de los casos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué utilizan mucho la voz pasiva? Porque lo que quieren indicar, lo importante con la voz pasiva, no es tanto centrarte en el objeto o en el sujeto, no. Lo importante es la acción, qué es lo que sucedió. Eso es lo importante con la voz pasiva. La voz pasiva lo que nos quiere dar a entender es lo que sucedió. ¿Qué fue lo que ha pasado? No le da mucha importancia tanto el sujeto como el objeto. No mucho. ¿Ok? No mucho. Lo que importa con la voz pasiva es saber qué es lo que pasó, la acción, qué fue lo que ha sucedido. Por ejemplo aquí, 2 banks were robbed last night. 2 bancos. ¿Qué ha pasado con los 2 bancos? ¿Qué es lo que ha sucedido? Were robbed. Fueron robados, fueron asaltados. ¿Cuándo? Last night. Anoche. Lo importante, pueden ser cualquier banco, ¿cierto? 2 banks. Nos dicen simplemente 2 banks, 2 bancos. Ah, 2 bancos. Oh, ya, chévere, listo. ¿Pero qué pasó? ¿Te das cuenta? Eso es lo importante. Were robbed last night. Fueron robados. Si yo te digo simplemente esto, 2 banks were robbed. 2 bancos fueron robados. Ah, eso es importante. 2 bancos han sido robados. La información adicional, como last night, es información adicional simplemente, ¿cierto? Lo importante es la acción, the action. ¿Qué fue lo que ha sucedido? Acá tenemos una oración en voz pasiva, ¿ok? Esto está, ¿logras identificarlo? En pasado simple, el simple past. Veamos aquí, esta oración. Lee conmigo para practicar nuestra pronunciación también. Lots of hamburgers are eaten every day. Muchas hamburguesas son comidas, son consumidas todos los días, every day. Lo importante aquí es la acción, are eaten. Lots of hamburgers, muchas hamburguesas. Ah, ya, muchas hamburguesas. Ah, ya, chévere, bacán. Pero, ¿qué onda con esas hamburguesas? ¿Qué ha sucedido? What happened? Are eaten. Ah, ya, ahora sí. Eso es lo que yo quiero saber. La acción. ¿Qué ha pasado con todas estas hamburguesas? Son consumidas todos los días, every day. Como te digo, la voz pasiva no se centra tanto en sobre quién recae la acción, sino se centra en lo que ha sucedido, en lo que sucede. ¿Ok, chicos? No te olvides cómo formulamos la voz pasiva. Lo más importante es la forma del verbo. Recuerda que utilizamos el verb be, seguido del verbo en pasado participio. Y si te das cuenta, lo único que cambia es el verb be. Porque si está en presente simple, colocamos are, puede ser is, ¿cierto? Y si está en pasado simple, colocaremos were o colocaremos was. Entonces lo que varía aquí es el pasado simple entre los tiempos. Y el verbo en este caso, en pasado participio, es lo que se mantiene. Alright, my friends? That's right. Alright, my friends, look here. Fíjense aquí, chicos. Seguimos trabajando con la voz pasiva. ¿Ok? Seguimos trabajando con la voz pasiva. Ayúdame a transformar esta voz activa, esta oración en voz activa, a voz pasiva.
James Cameron, que es un director de películas muy famoso, es el que ha dirigido la película Avatar, ¿ok? James Cameron directed the film Titanic. James Cameron dirigió la película Titanic. Eso es cierto, él la dirigió con los actores Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Entonces, James Cameron directed the film Titanic. Esto está en pasado simple, the simple past. Listo. Identificamos el verbo rápidamente, directed. Listo. Aquí ya me he adelantado un poco, solo quiero que me ayudes transformando este verbo. The film Titanic, en este caso el objeto pasa a ser el sujeto en la voz pasiva, the passive voice, y en este caso el sujeto pasa a ser el objeto. ¿Ok? Que en un ratito vamos a ver por qué colocamos by. ¿Ok? En un ratito. Veamos aquí. Directed, esto está en pasado simple. En voz pasiva, ya sabes, colocamos el verbo be y luego el verbo en pasado participio. Si esto está en pasado simple, aquí le vamos a colocar was. The film Titanic was, la película Titanic fue dirigida, en este caso, directed, porque es un verbo regular, su forma en pasado participio viene a ser lo mismo. The film Titanic was directed by James Cameron. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Fíjate, aquí préstame toda la atención del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué colocamos aquí by James Cameron? ¿Qué viene a ser esto de aquí? ¿Qué es esto? What is this? ¿Qué viene a ser esto? A esto le vamos a llamar el agente. A esto le vamos a llamar el agente. ¿Y cuándo utilizamos este agente? Cuando queremos enfatizar por quién se realizó algo, por quién ha sido realizado algo. Cuando queremos dar a conocer, queremos enfatizar, muy aparte de que la voz activa siempre nos indica que lo importante es la acción, al nosotros colocar este agente, nosotros estamos enfatizando en quién realizó la acción. ¿Ok, chicos? Muy bien, continuemos. Now, my friends, when are we going to use this agent? ¿Cuándo vamos a utilizar este agente? Como bien te indiqué, cuando nosotros vayamos a enfatizar sobre quién realizó la acción. ¿Ok? The film Titanic was directed. La película Titanic fue dirigida. En este caso queremos saber por quién. Por James Cameron. By James Cameron. Listo. Ahora, ¿siempre debemos colocar el agente? Van a haber casos en los cuales no. Como por ejemplo, cuando ya se sabe quién hizo la película. ¿Ok? Por ejemplo, si tú ya sabías que la película Titanic fue dirigida por James Cameron, ¿ok? Antes de yo presentarte esta información, no es necesario. No es necesario. ¿Ok? Podríamos solamente decir The Titanic film was directed. Simplemente eso. ¿Ok? No es necesario si es que ya se sabe quién realizó la película Titanic, en este caso, ¿ok? Ya no era necesario colocar by James Cameron. Podríamos haber colocado cualquier otra información. The film Titanic was directed with a lot of money, con mucha plata, por ejemplo. With a lot of money, tal vez. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿en qué otras situaciones? Cuando no se sabe quién realizó esa acción, podemos obviar el agente. Cuando no sabemos quién realizó esa acción, podemos obviar el agente. ¿Ok? Esta partecita. También podemos obviar el agente cuando sí sabemos qué fue lo que causó esa acción. ¿Ok? Y en ese caso nos vamos a encontrar con unas palabritas muy claves, las cuales son people, someone, por ejemplo. Cuando dentro de una oración activa encontramos people y someone, al momento de pasarlas a voz pasiva, pues ya no las colocamos. ¿Ok? Ya no las colocamos, así que ya no colocamos el agente. Y ahora, fíjate aquí. ¿Cómo formulamos el agente? Ya sabes que en este caso tomamos el sujeto de la voz activa y lo pasamos al último de la oración en la voz pasiva, ¿cierto? ¿Y cómo lo formulamos? Pues muy fácil. La preposición by, seguido de
el agente, que en este caso viene a ser el sujeto, que lo hemos pasado aquí como objeto. Entonces viene a ser by, seguido del sujeto, Eso viene a ser el agente. That's right, guys. Right, my friends, it's time to practice. Es hora de practicar. What are you going to do? You're going to turn these active voice sentences into passive voice sentences. Van a transformar estas oraciones de voz activa a oraciones en voz pasiva. Alright, my friends? Take your time and complete. You can do it. Right, guys, look here. Fíjense aquí, chicos. He opens the door. Él abre la puerta en voz pasiva. The door is opened by him. Pamela set the table. Pamela pone la mesa. The table is set by Pamela. Okay? Now here it says Shayla pays a lot of money. Shayla paga mucho dinero. A lot of money is paid by Shayla. Mucho dinero es pagado por Shayla. I draw a picture. Yo dibujo una imagen. A picture is drawn by me. Una imagen, una pintura es dibujada por mí. A picture is drawn by me. Alright, guys, let's continue. Alright, my friends. Now to finish, para terminar tienes estas oraciones. ¿Ok? De nuevo, estas oraciones en voz activa las transformas a voz pasiva. ¿Ok? Y la número 8 te estoy colocando, fíjate, una pregunta. ¿Cómo transformarías esta pregunta en voz activa a voz pasiva? Inténtalo, yo sé que tú puedes. Go, guys. Alright, my friends, look here, fíjense aquí, chicos. Carlos and Jen wore red shoes. Carlos y Jen usaron zapatos rojos. Red shoes were worn by them. Zapatos rojos fueron utilizados por ellos. They don't help you. Ellos no te ayudan. Esto es en negativo. Igual, así veas el auxiliar don't, seguimos trabajando con el verb be en la voz pasiva. You weren't helped, en este caso, aquí falta colocar la ed, porque es un verbo regular. You weren't helped by them. Tú no fuiste ayudado por ellos. You didn't write the emails. Tú no escribiste los correos electrónicos. The emails weren't written by you. Los correos electrónicos no fueron escritos por ti. Y ahora en la pregunta, que este era tu reto. Esta pregunta está en presente simple. ¿Afecta en algo el utilizar el auxiliar das? No, seguimos trabajando con lo mismo. En la voz pasiva utilizamos el verb be seguido del verbo en participio. Entonces, are you picked up by your mom? ¿Eres tú recogido por tu mamá? O sea, si tu mamá te va a recoger, tal vez. ¿Ok, chicos? Entonces, en una pregunta colocamos primero el verb be, después vamos a colocar el objeto, en este caso el sujeto, no, you, pasa a ser aquel sujeto, y el verbo lo seguimos colocando en su forma de pasado participio, en este caso picked up, ¿ok? Agarramos el verbo picked, lo colocamos en pasado simple, en su forma de pasado participio con ed, y ya colocamos el agente by your mom. Y cerramos la pregunta con signo de interrogación. No se olviden, chicos, en voz pasiva utilizamos la estructura de el verb be seguido del verbo en pasado participio. That's right, guys.